Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a hablar de España. Diversas investigaciones de la UCO, esto es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, afectan al ya bastante cuestionado gobierno de Pedro Sánchez. Estas investigaciones, además, se han ido sumando en un contexto complicado, porque la semana pasada el Papa León XIV visitó el país, ¿no? Y todo esto se ha ido sumando y comprometiendo aún más la situación del presidente del gobierno. Para analizar lo que viene sucediendo en España nos acompaña Francisco Cambronero, profesor y analista político. Francisco, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, Óscar. Muchas gracias. Bueno, Francisco, empecemos con el caso de Leire Díez, que es el caso del que más se está hablando en los diversos diarios españoles, ¿no? Se trata de una ex militante del PSOE, quien habría fungido de intermediaria entre el gobierno y, digamos, instituciones de justicia, de la policía, con el fin de desacreditar las investigaciones en contra de personajes cercanas a Pedro Sánchez. ¿Qué impacto está teniendo este caso en España? Bueno, en realidad está teniendo mucho porque está dejando incluso sin argumentos a todos los periodistas que hasta ahora seguían defendiendo la inocencia o la pulcritud del Partido Socialista Obrero Español. Lo que se está demostrando con las agendas y los cuadernos de esta señora de Leire es que es el Partido Socialista el que la ha estado financiando a ella para hacer que el gobierno quedara impune o blanquear todos los casos de corrupción que vinculaban a Pedro Sánchez y a su familia, ¿no? Y eso lo que está sucediendo es eso, que se está viniendo abajo toda esa teoría de los periodistas de izquierdas que pretendían blanquear... Hablaban de la máquina del fango, ¿no? La máquina del fango, la ultraderecha. Es muy interesante porque cuando Pedro Sánchez se toma 5 días para abandonar el gobierno y reflexionar sobre su futuro, y cuando vuelve a los 5 días empieza a hablar del fango, de la fachosfera, de los medios que quieren destruir los jueces, y mezcla jueces, mezcla políticos, mezcla periodistas, mezcla a todo el mundo que no piensan como él. Es en esos 5 días cuando dio la orden, según los cuadernos de Leire, para poner en marcha precisamente todo el aparato político y económico del Partido Socialista a favor de buscar un poco el blanqueamiento de su persona y de su familia. Ahora, este caso se ha, digamos, ha estallado el escándalo producto de unos audios filtrados. Sin embargo, la última noticia es, digamos, las anotaciones en el cuaderno de Leire Díez. Una en particular, ¿no? Donde se señala posible estrategia ser abogado del hermano de P.S., ¿no? Ha trascendido, se ha certificado por parte de la UCO que el hermano de PS es David Sánchez y PS es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ¿no? Esto, digamos, agrava un poco más la situación del gobierno. ¿Qué ha respondido el gobierno ante esto? Nada, que no es Pedro Sánchez. Ah, sí, entonces ¿quién es? Nadie, no se sabe. Pues entonces ellos suelen responder con que, hombre, si M. Rajoy no es Mariano Rajoy, pues P.S. no es Pedro Sánchez. Es un poco la respuesta que están dando. No les falta razón en esta bobada, ¿no? Porque es evidente que M. Rajoy era Mariano Rajoy, aunque mucha gente lo negara, y es evidente que P.S. es Pedro Sánchez. Es como, porque es él el que da la orden. Es como el número 2, el número 3 y no se sabe quién es el número 1, ¿no? Santos Cerdán, José Luis Ábalos y no se sabe quién era el número 1, ¿no? Y ahora también con PS, es parte de lo mismo, ¿no? Todo se le ocurre a Cerdán, ¿no? Es el que va pagando a Leire y todo es una ocurrencia suya sin tener en cuenta si Pedro Sánchez le daba la orden o no. Hombre, es evidente que es Pedro Sánchez, pero falta por demostrarlo, ¿no? En fin. Vamos a ver. Ahora, a inicios del 2024, ¿no? Empiezan los problemas graves, ¿no? O digamos que saltan a la luz, pues, digamos, los casos de corrupción del gobierno, ¿no? Se van desencadenando diferentes casos por la relación de importantes personajes cercanos a Pedro Sánchez con temas de corrupción, ¿no? El primer caso es el caso por la compra millonaria e irregular de mascarillas durante
durante la pandemia. El caso inicialmente es llamado caso Koldo, ¿no? Porque era el personaje que más destacaba, pero actualmente se le llama más caso Mascarillas, ¿no? ¿Consideras que este caso marcó un punto de inflexión en el gobierno de Pedro Sánchez? Sí, claro, es evidente. Lo que pasa que eso es muy interesante porque siempre han intentado acotar los daños, como suele pasar, ¿no? Y no, solo era Koldo, ¿no? Luego ya, sí, no, también es solo Ábalos, ¿no? Hay que recordar que a finales del 2025 a Ábalos, el Partido Socialista le da un aplauso. Antes de su expulsión, unas semanas antes, le dedica un aplauso de más de 1 minuto y medio, sí, porque era inocente, ¿eh? O sea, que se dice pronto. Pues luego Ábalos abandona el Parlamento a principios del 2026, pero no sé si fue a finales del 2025 o en septiembre, octubre del año pasado. Pero lo que quiero decir es que primero era Koldo, luego era solo Koldo y Ábalos, y se criticaba a los periodistas que estaban denunciando toda la trama de corrupción de estos, diciendo, porque se centraban mucho en que Ábalos era un poco un putero. Lo que sucede es que Ábalos pagaba a sus queridas, a sus amigas, con dinero del partido, claro, no con su salario. Por lo tanto, era evidente, ¿no? Y luego, claro, cuando Ábalos abandona el secretario de organización del Partido Socialista, le sustituye Cerdán. Sí. Pero Cerdán lo que hace es continuar con la corrupción de Ábalos y aumentarla. No, y además los dos es bastante grave. Ya, digamos, Koldo García era un personaje cercano a estas personas importantes dentro del gobierno, cercano a Pedro Sánchez, pero no era una persona con un cargo relevante dentro del partido, ¿no? En cambio, en el caso de Santos Cerdán y de José Luis Ábalos, tenemos que han sido secretarios de organización del Partido Socialista, ¿no? El primero, Ábalos está preso hasta ahora, ¿no? Y Cerdán tuvo preventiva y ahorita está con libertad condicional, lo cual es sumamente grave. Sí, pero no hay que olvidar una cosa, y es que Koldo era, se le conoce su origen, era portero de un puticlub. Sí. Ese es su origen. Era amigo de Cerdán y a través de su amistad conoce a Ábalos y es cuando se hace amigo íntimo de Ábalos, hasta que llega a ser su guardaespaldas, y Ábalos es el que lo va introduciendo en los diferentes puestos de poder, cargos públicos, diferentes puestos de poder, hasta que es quien controla, en cierto modo, indirectamente al Partido Socialista, ¿no? Incluso cuando Ábalos abandona el partido o abandona el poder, podemos decirlo, ¿no? Francisco, vamos ahora a una pausa y continuamos. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de España, acompañados por Francisco Cambronero, profesor y analista político. Francisco, el caso Koldo, hoy conocido como caso Mascarillas, desencadenó una serie de investigaciones pues, que han dado lugar a más cuestionamientos por parte del gobierno, hacia el gobierno, porque han trascendido más casos de corrupción. Tenemos el caso Begoña, ¿no? La esposa del presidente, ¿no? Investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. El caso de David Sánchez, el hermano del presidente, también investigado por tráfico de influencias. El caso de Era Europa y el caso de Plus Ultra, dos empresas, estas empresas han sido rescatadas de manera irregular por parte del gobierno de Sánchez, y también se habla de tráfico de influencias. El caso de Santos Cerdán y de José Luis Ábalos, que hemos mencionado en el bloque anterior, ambos han pasado por prisión. Uno se mantiene en prisión y otro está con libertad condicional tras una preventiva. Además, el caso de Leire 10, que es el caso a través del cual se buscaba deslegitimar y desprestigiar todas las investigaciones por los casos antes mencionados. Y además de esto, está el tema del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, también del Partido Socialista, quien, ha tenido un tema por la empresa de sus hijas, ¿no? Y financiamiento o ingresos millonarios por parte de esta empresa, ¿no? ¿Cuánto más se puede sostener el gobierno de Pedro Sánchez teniendo todos estos casos y todos estos cuestionamientos, tantos casos de corrupción? Pues en teoría se puede sostener hasta que haya elecciones el año que viene. Es decir, la ley no le obliga a convocar o adelantar las elecciones, tampoco el Parlamento puede obligarle a presentar su dimisión.
Es decir, podemos decir que aunque el Parlamento estuviera, todo el Parlamento, él, entre los 350 diputados, incluyendo los miembros de su partido, en contra, él no estaría obligado a presentar su dimisión. Le están pidiendo, ¿no? que un adelanto. Claro, entonces a él le da igual. O sea, él confía en que el año que viene, probablemente para mayo del año que viene, cuando sean las elecciones, él confía en poder obtener un resultado similar al de 2023 por una característica nueva. Dice, aunque yo estoy perdiendo muchos votos en España, he sacado una ley, dice él, he sacado una ley que permite nacionalizarse español a los nietos de los exiliados españoles durante el franquismo. Eso supone que 2,5 millones de nuevos españoles que suelen votar a izquierdas o partidos de izquierda, solamente el Partido Socialista, puedan votar el año que viene. Si esto se produce, es posible que el votante procedente de los nietos de exiliados pues le hagan mantenerse en el poder. Eso es parte de la ley de memoria histórica, ¿no? Es parte de, me parece. Exacto. No, pero exacto, también incluye a los sefarditas, ¿no? Dispersos por todo Hispanoamérica. Claro, poner a todos los sefarditas para que no se note mucho la corrupción, pues incluye a mucha más gente, pero vamos. Por ejemplo, eso se ha visto, aunque no ha afectado al resultado final, pero sí se ha visto que el voto por correo de españoles en el extranjero para las elecciones andaluzas le dieron una mayoría tremenda al gobierno, al Partido Socialista, ¿no? Aunque no hubo cambio, no supuso ningún cambio, pero para las generales sí puede haber un cambio, sí puede suceder que... Pero esta ley es antigua, ¿no? Ya tiene sus años, ¿no? La ley está afectando ahora a la memoria histórica de la nueva memoria democrática, que es la que ha hecho Pedro Sánchez, ¿no? Y es prácticamente, tiene poco tiempo, realmente. Ahora, pero vamos, es lo que es el tema. Y luego, disculpa, es que adelante. Porque el voto por correo es donde menos control, mejor dicho, hay en estos momentos en España, y es donde puede haber tal vez un pucherazo por parte del gobierno a través del voto por correo. Ahora, de todos estos casos de corrupción, ¿cuál es qué investigación está más avanzada? ¿En qué caso ya están por emitir una sentencia? ¿Y cuál es el que está golpeando o afectando más al gobierno? Bueno, el caso de Ábalos y Koldo ya está visto para sentencia. Se pensaba que iba a salir esta mañana. Fue ayer cuando ya se quedó para sentencia. Se especula con que les caigan entre 8 y 15 años de cárcel a los dos por esto, y se dice también que Aldama, el impresor Aldama, por haber colaborado con la justicia, quizás le caen 2 años, es lo que, aunque oficialmente no hay nada todavía, pero vamos, es el que está más avanzado, ¿no? Y luego están los otros 2 grandes casos, el de Begoña Gómez, que ya está, que ayer se le notificó que está acusada, ya no solo imputada, formalmente acusada, aunque salió en abril, formalmente ya está acusada de los 4 cargos por los que era investigada. Falta por formarse el tribunal y el jurado. Entonces, cuando ya se quede formado, pues lo mismo para septiembre, octubre comienza el juicio. Esto ya no lo sé. Hicieron un escándalo cuando al comienzo se señaló que ella estaba imputada, ¿no? Y ahora mira hasta dónde ha avanzado. Bueno, ahí fue cuando Pedro Sánchez se tomó 5 días, porque estaba muy compungido, ¿no?, para reflexionar, aunque aprovechó esos 5 días para poner en marcha precisamente a la señora Leire y a la corrupción, y empezar ella a sobornar a todo el mundo, ¿no? Ahora, dime. Sí. No, y luego está el otro caso, que es el de Zapatero, que está todavía empezando, pero que tiene que declarar mañana miércoles 17 y el 18, ¿no? Son los 2 días que tiene que declarar. Vamos a ver, de momento está imputado, vamos a ver qué pasa. Algunos medios dicen que lo mismo lo meten en prisión preventiva, el juez lo condena a prisión preventiva mañana, o no. Vamos a ver, tiene que demostrar que ese 1.300.000 euros que le ha costado las joyas son regalos. Sí, justo estaba buscando países árabes que pudieran justificar digamos, estas joyas, ¿no? ¿Qué es lo que está señalando con respecto a las joyas? Porque al margen de que esté buscando justificaciones legales, él sí me parece que incluso ha reconocido cierta irregularidad y se ha llegado a disculpar. Bueno, es que, a ver, él lo que quiere es demostrar que esas joyas fueron regalos que le hicieron jeques árabes, en principio, por cuestiones de Estado, etcétera, cuando él era presidente del gobierno. Por lo tanto, reconoce que cometió un delito porque la ley dice que
todo regalo que hagan a un funcionario público superior a 150 euros tiene que entregarlo a Patrimonio Nacional, no puedes quedártelo. Y claro, cuando tienes 1.300.000 euros en joyas, pues lo que sucede es que este tipo de delitos prescribe a los 10 años. Y es en lo que él quiere un poco basarse, que es un delito que sí, que él reconoce que cometió delito, pero que es un delito que ya ha prescrito. Porque fue hasta el año 2011, sería, cuando él dejó de ser presidente. Por lo tanto, ya han pasado más de 10 años. Bueno, es lo que él está intentando hacer. Sí, bueno, y por un lado está el tema de las joyas y por el otro el de la empresa de sus hijas, ¿no? Que también ha recibido ingresos millonarios de regímenes como el chino y el venezolano. En ese caso, ¿cómo va la situación de Zapatero? Pues ahí tampoco se sabe muy bien, porque está un poco estancado porque estamos todos con lo de Zapatero, pero él lo que quiere es salvar a su mujer y a sus hijas. Sí. Él no quiere que ellas... Lo que significa que es posible que acabe colaborando de algún modo con la justicia para salvar a su mujer y a sus hijas. ¿Y eso qué significaría? Pues que lo mismo empieza a involucrar a más personas. No lo sabemos. De momento es el caso que está más en los inicios. Y vamos a ver, va a ser muy divertido ver los próximos meses. Definitivamente. Francisco, vamos ahora a una pausa y regresamos con lo último. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de España, acompañados por Francisco Cambronero, profesor y analista político. Francisco, la semana pasada el Papa León XIV visitó España. Desde el 2011 un Papa no se presentaba en el país, ¿no? Y ha dado una serie de declaraciones en diversos lugares, en diversas ciudades, ¿no? Por ejemplo, en el Palacio Real dijo que había que huir de enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasías y enemigos. He aquí la tarea de quien tiene una gran historia a sus espaldas, ¿no? Y en el Parlamento se pronunció en contra del aborto. ¿Cuál ha sido la posición o la reacción de la izquierda española ante la presencia y las declaraciones del Sumo Pontífice? Bueno, paradójicamente, a pesar de lo que tú has dicho, que es muy, muy correcto, la gente de izquierdas dice que este Papa es el Papa Rojo, que es de los suyos, dice. Porque como cuando en el discurso que pronunció en el Parlamento habló a favor de la inmigración, que es algo a favor de lo que está todo el mundo, lo que sucede es que hay algunos partidos que están en contra de que la inmigración sea ilegal. Claro. Y este matiz es el que no recogen nunca los socialistas de ningún pelaje. Bueno, pues a partir de eso pues se envolvieron en esas palabras y dijeron que este Papa era rojo, pero la realidad yo creo que es exactamente la contraria. Si este Papa se caracteriza por algo es porque tiene, dicen muchos que es algunos que es un continuador de Francisco, pero en realidad es lo contrario, es un continuador de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. No va a hacer una política o una teología antagónica a Francisco, obviamente, lleva solo un año, pero sí se muestra muy, muy a favor de una serie de cuestiones que dejaron de defenderse con Francisco, como era la defensa de las naciones, como es la protección de las fronteras, que es algo que ha defendido León XIV. Sí. Ahora, hay un tema bastante, digamos, que rompería, digamos, este discurso de que es un Papa rojo, ¿no? O que está del lado de los rojos, entre comillas, en España. Y es que cuando Prevost, León XIV, se presenta en España, él llega con una cruz que contenía una reliquia del mártir beato Anselmo Polanco, obispo de Teruel, que era agustino como él y que fue fusilado por los republicanos en 1939, ¿no? Entonces, ¿de qué papa de izquierda española o pro izquierda española estamos hablando, ¿no? ¿Cómo han reaccionado ante esto? ¿Cómo ves este gesto? Bueno, es que este gesto, a ver, esta cruz del Papa ya la llevaba el día que fue elegido Papa y apareció en público, ya apareció con esta cruz, con las reliquias de este mártir español de la Guerra Civil. Por lo tanto, ya desde el primer momento es evidente que no es nada rojo, no tiene nada de socialista, ni de izquierda, ni nada, ¿no? Incluso cuando estuvo dando el encuentro con los catalanes en el estadio Companys es un asesino, claramente, un señor que se dedicó a asesinar
a todos los que no eran nacionalistas, independentistas catalanes durante la Guerra Civil. En los sucesos de Cataluña. Exacto, y él fue a esta cancha, estadio deportivo, sí, con la cruz, la reliquia de sus mártires, ¿no? Es decir, que es evidente que en las formas es muy amable, sí, pero en el contenido, en los gestos, en los hechos, es mucho, mucho más duro que Francisco, sin ninguna duda. Definitivamente. Ahora, hablando un poco de historia, ¿no? y hechos que se relacionan con la historia, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tomado como medida cautelar suspender los sondeos en el Valle de los Caídos, ¿no? Debido a un recurso presentado por la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica. ¿Cuál es el plan del gobierno, ¿no? o qué planes tienen de modificación en el Valle de los Caídos y cómo ha ido avanzando ese tema que era tan polémico? Bueno, en principio lo que quieren es cambiar el Valle de los Caídos por lo que toca decir un centro de memoria histórica que recoja a las víctimas de la Guerra Civil, del franquismo, etcétera. Pero es que ya hay víctimas de la Guerra Civil de los dos bandos, sí, que están allí enterradas. Es decir, que en realidad lo que quieren es transformar el Valle de los Caídos en un centro laico, ¿no? Incluso el Partido Podemos hablaba o pidió que se destruyera la cruz, sí, que es la más grande del mundo, por cierto. Claro. O sea, que su intención es acabar. Es destruir el Valle de los Caídos. En otras palabras. Destruir el Valle de los Caídos, literalmente es así, ¿no? ¿No? Y es muy triste porque la Conferencia Episcopal Española, por desgracia, con su silencio está siendo cómplice de este. Bueno. ¿Y el Papa se ha pronunciado al respecto o ha sido más.? No, el Papa, para mí, yo creo que. Desgraciadamente, pero no por eso es rojo, como claro, muchos de derecha dicen, como no debió presentarse ahí, ¿no? Imagina, ¿no? Claro, tuvo que presentarse allí. Sí. Yo creo que si se hubiera presentado, alzar el brazo. Claro, pues casi, ¿no? Claro. Yo creo que no habría sido suficiente tampoco, ¿no? Sí. Hubiera presentado allí, ¿no? Pero, o sea, yo creo que tendría que haber dicho algo, no lo ha dicho. Yo creo que habría sido mejor que hubiera ido, no ha ido, pero eso no significa que su discurso no esté claramente en contra del pensamiento socialista, ¿no? Efectivamente, Francisco. Bueno, ha sido un gusto tenerte con nosotros y me gustaría contar contigo para ir viendo qué sucede en estos casos, ¿no? Que son muchos casos de corrupción que afectan a este gobierno, bastante cuestionado. Nada, un placer. Sería un placer estar con vosotros. Igualmente. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.